Estimados participantes, muy buenas tardes. CAPERU les da la bienvenida al desarrollo de la sesión número 7 del curso de especialización Sistema de Información Geográfica con ARIES. Agradecemos la participación en calidad de ponente del ingeniero César Herrera. Muchas gracias. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar el curso. Y la sesión anterior habíamos desarrollado un mapa de localización y ubicación, ¿no? Con respecto a información, obtenida de distintas fuentes. Y también habíamos desarrollado un ejemplo de un mapa fraccional o un mapa mosaico, ¿correcto? Eso es lo que habíamos quedado en la clase anterior. Ahora, explicábamos que estos mapas mosaicos nos servían para poder nosotros desarrollar mapas a mayor envergadura. Por ejemplo, cuando uno de los ejemplos era que cuando nosotros hacíamos mapas de carreteras o mapas de análisis hidrológicos o mapas de tendidos de infraestructura de gran envergadura, donde no pasan grandes zonas geográficas, como las redes de alta tensión de electrificación, ¿no? O sea, la red mayor de 500 kilovatios, por ejemplo, ¿ok? Que va más allá de una envergadura de una topografía simple y llega al límite de una carta o el entorno de una carta. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy, ya más allá de crear presentaciones sobre la información que obtenemos de servidores públicos o información 100% oficial, lo que vamos a hacer hoy es empezar a desarrollar empezar a crear nuestros primeros tipos de archivos geográficos, pero ya de propio desarrollo o basados en algunos tipos de elementos como son los mapas vectoriales, por ejemplo, ya sea de COFOPRI o ya sea alguna topografía o un plano ya realizado por ustedes mismos, ¿correcto? Para esto voy a abrir el archivo, aquí la carpeta, en lo que respecta a mapa, ya sabemos, mapa 2D ISO DBT, que es la plantilla para mapas, correcto, ya cargó la plantilla, verificamos que sea la plantilla al no tener capas, ¿no? Está limpia de capas, y lo que procedemos es acercarnos a Map Setup, correcto, y en él nosotros vamos aquí a crear primero nuestra referencia geográfica. Para esto vamos a la opción Sistema de Coordenadas, correcto. Un momentito, vamos a la opción de Sistema de Coordenadas. ¿Dónde está el programita? ¿Listo? A ver, vamos a ir al sistema de coordenadas, aquí en este lugar, y vamos a ir a asignar, ¿ok? En asignar vamos a colocar, ¿no?, el sistema que nos corresponde, que es primero, para desarrollar este ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros primero es trabajar en base a una base cartográfica ya existente, como la de COFOPRI. Para ello deben tener ustedes el archivo de COFOPRI. Vamos a utilizar como ejemplo, el archivo
Aquí están InfoGIS, el COFOPRI. Vamos a ir al distrito Nuevo Chimbote, que es el que deben tener. Nos vamos a lo que es la primera etapa de Buenos Aires, ¿correcto? Acá dice primera etapa de Organización de Buenos Aires, núcleo urbano. Es algo más, a ver, algo que sea más complejo, a ver qué ello. Bellamar, no, Garatea. Belén. A ver, ya, este mapa de acá, este plano que es interesante. Tiene la información, sí, ¿no? De COFOPRI. Vamos a ver el plano de Pueblo Joven 3 de octubre, ¿ok? Este plano es interesante, ya, porque el plano original en sí, ya, está girado. ¿Ya? Vamos a ponerlo en su posición normal. ¿Ya? Yo aquí ya lo había rectificado. Ustedes lo van a tener también, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colocarlo en su posición normal nada más. Ustedes ya lo tienen ya definido. Si desean que este plano, ¿no?, lo ponemos horizontalmente. Si desean realizar este procedimiento también sería interesante, ¿no? Miren, en el plano que respecta al Pueblo Joven 3 de octubre de la ciudad de Nuevo Chimbote, del distrito de Nuevo Chimbote, vemos que este plano desarrollado por COFOPRI tiene una inclinación hacia, ¿no? Tiene una inclinación, digamos, hacia el noreste, hacia el noroeste, perdón, en este caso. ¿Ya? Tiene una inclinación noroeste. Entonces, ¿qué implica? Que el plano en sí no está en sus coordenadas específicamente geográficas, ¿ok? Entonces, lo que nosotros aquí vamos a hacer, y con este mapa o con este plano, primero hay que orientarlo. ¿Cuál es el procedimiento? Miren, podemos ver que aquí, en la parte izquierda del dibujo, ¿ya? Acá en la parte izquierda del dibujo, vamos a ver que tiene sus, digamos, sus etiquetas de coordenada norte, ¿no?, en UTM, y en la parte inferior la coordenada este en UTM. Entonces, lo que nosotros vamos a generar es primero un punto de referencia para generar el giro, ¿ok? ¿Qué implica generar el giro? Miren, acá me dice que estas son las coordenadas y van aumentando de 100 metros en 100 metros, ¿no? 900, acá 69.900, 77.000, 76.100, ¿no? Va de 100 en 100. Y acá también va subiendo de manera gradual de 100 en 100 en la vertical. Entonces, lo que yo voy a hacer para poder hallar este punto de intersección, lo que voy a decir es, a ver, fillet, ¿no? El comando fillet, y voy a seleccionar esta vertical en 100 con esta de acá, esta horizontal en 100. Miren, y me dicen que estos confluyen en este punto. ¿Estamos? Me dice que confluyen en este punto. Entonces, lo que voy a hacer es selecciono todo el dibujo, verifico para no perder información, ojo, porque es muy importante. Me voy a Home, Layers, o escribo directamente el comando Layers, ¿ok? Para los que no están muy acostumbrados al, ¿no?, Layers. ¿Ya? Y verificamos que todas las capas estén encendidas. Por ejemplo, en este caso, vemos que hay unas capas que están apagadas, ¿no?, como esta, de grid. Entonces, para mayor seguridad, las encendemos todas. ¿Ya? Verificamos y encendemos todas. Miren, vemos aquí que se ha generado un movimiento, ¿no? Pero como esta cuadrícula corresponde a estas coordenadas que están aquí, no hay ningún problema. Lo podemos suprimir, porque este archivo... lo que sucede es que muchas veces cuando ustedes llegan a trabajar, digamos, a una municipalidad, a una entidad pública que trabaja específicamente con ese tipo de plano, esa entidad, sus técnicos que no tienen mucho conocimiento GIS o que no tienen mucho conocimiento de sistema de información geográfica, hacen lo que quieren con los archivos digitales, ¿no?
Los giran, los voltean, los ordenan, los achican, los agrandan, los escalan, los reducen. O sea, hacen un montón de cosas que al final le quitan digamos, la calidad o la precisión del dibujo. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es orientarlo de la manera que le corresponde. Entonces miren, selecciono todo este giro, todas estas capas que ya están, todos los dibujos, y le digo mover. ¿Ya? Le digo mover. Pero ¿cuál va a ser el punto base que voy a especificar? Miren, le voy a especificar este punto base que he creado como intersección. ¿Ok? Este punto base. ¿Cuál va a ser la coordenada este? Me dice que la coordenada este es esta de aquí abajo. Entonces mi coordenada sería asterisco, porque le estoy diciendo que se vaya obligatoriamente a ese punto, 770100, ¿ok? Coma, y vamos a buscar la otra coordenada. Aquí, la otra coordenada es esta, 89, 92, 100, ¿ok? Ponemos enter, y la computadora me va a enviar todo el dibujo con esas coordenadas. ¿Cómo verificamos? Selecciono la línea y verifico que el dibujo en la parte, acá miren, acá en esta parte aquí, esa sea la coordenada a la cual yo me he movilizado, ¿ok? Yo estoy acá donde está el puntero, aquí. Estoy aquí, el mismo AutoCAD me está diciendo que ese punto es esta coordenada. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué me falta? Me falta girar este plano. ¿Cómo lo hago? Nuevamente, selecciono todos los dibujos, todos los elementos de dibujo y pongo la opción rotar. ¿Ya? Selecciono el punto base de giro que es este, o sea, es el eje de giro. Le digo que voy a girar en base a una referencia, puesto que si yo muevo la figura, no voy a exactamente, no lo pondré horizontal. Entonces le digo, voy a trabajar en base a una referencia. ¿Cuál es la referencia? Le digo que este punto inicial, con este fin de línea, es el horizonte. Entonces, si yo quiero que esto se vea completamente horizontal, ¿ok? Lo que voy a hacer simplemente es activar la tecla F8 o la función ortográfica. Y me obliga, miren, que solamente mueva en el horizonte o la vertical. Como quiero que sea en el horizonte, lo dejo ahí, miren, que marque la línea en el horizonte. Doy clic y automáticamente toda la figura ha girado. ¿Ok? Ahora lo que me queda es verificar que estén bien las distancias. Sigo verificando que la coordenada es la misma, no ha cambiado, ¿no? De ese punto. Ahora, para ver que no ha habido deformación en la figura, porque como les dije, puede suceder que el usuario para poder de repente hacer un proyecto de parque o algo ampliado, ha modificado la figura, ¿no? Entonces hago un fillet nuevamente, pero en las coordenadas siguientes. En esta y en esta de aquí. ¿Ok? Miren ahí. ¿Eso qué implica? Que si yo hago una medición, o sea, una cota, desde este punto hasta este punto, yo tengo que obtener 100 metros. Entonces ahí está 100 unidades. ¿Ok? Entonces estamos bien. Me dice que la escala está bien, ¿no? Y que esto está bien. ¿Ya miren? Ahora lo que procede es guardar este archivo. ¿Ya? Este archivo como referencia ya está guardado. Podemos decir que está geográficamente referenciado, pero ojo, siempre considerando y siempre respetando que este mapa está en sistema de coordenadas PSAT 56. Recordemos que les explicaba durante todo el desarrollo del curso de que los sistemas de coordenadas se han desarrollado por distintos motivos, ¿no? El sistema de coordenadas que nos maneja o que nos dirige a nosotros es el sistema PSAT. Ahora miren, vamos a ir ahora sí a Maps-Tools. Acuérdense que no le habíamos podido configurar la coordenada porque esto estaba girado. Ahora sí voy a asignar coordenadas y le digo que este es PSAT 56, ¿ya? Pero aquí está, a ver, el SA, o sea, zona Sudamérica 17S, ¿correcto? Este aquí.
el 24877. Ese corresponde a nosotros. Verifico con el mapa nuevamente. Acuérdense que ustedes están logueados con el servidor de mapas. Verifico con el mapa. Queremos que cargue la imagen de satélite. Miren, y ahí nos dice que nuestro proyecto está configurado y está rectificado, ¿ok? Ya saben que siempre la rectificación con respecto a la imagen es siempre referencial a la imagen, ¿no? No las coordenadas con las que hemos dibujado. Las imágenes son las que tienen su movimiento. Entonces, ya diré, bueno, sí, está muy bien, está en la zona que le corresponde. Esto es 3 de octubre, ¿correcto? Entonces, para esto, ahí en geolocación lo que hago es apagar el mapa para no gastar memoria. Y solamente me voy a quedar con las capas que yo necesito específicamente. ¿Ya? Entonces, para esto voy a ir a Home, voy al comando Layers, capas, apago todas, miren. Acá con el foquito apago todas sin excepción, miren. Solamente van a quedar estas que son basadas en otros. A ver, por aquí. Bien, de este punto a este punto no cerré. Ahí lo cerré. Ahora sí podemos ver que ya no hay ninguna capa, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahí, miren, es solamente encender las que nos compete. Por ejemplo, manzanas, sí. Y lo que es ubicación, sí nos compete. ¿Ya? Parque, también, todo lo que sale de parque. Otros, lo vamos a encender para verificar a qué se refiere. Cuando nos dice Pueblo Joven 3 de octubre, ¿no? Miren, imagínense que ahí ya tengo activado todo lo que es manzanas, el perímetro del 3 de octubre. ¿Ya? Y este acá se encuentra en la capa otros. Entonces otros vendrían a ser los textos que no me sirven. Simplemente ¿qué hago? Lo vuelvo a apagar la capa. ¿Okay? Se apagaron. Luego buscamos aquí, ¿qué más tenemos? Parque, vivienda. Vemos que la capa vivienda no genera ninguna actividad dentro de nuestro entorno. Así que también la apago. Y enciendo la capa lotes. Al encender la capa lotes sí puedo verificar que contiene todos los lotes de la urbanización, ¿no? ¿Ya? Todo lo que son lotes. Nuevamente voy a capas, le digo educación, voy empezando por acá arriba, a ver. Acotamiento no necesito, amarre tampoco necesito, área deportiva sí, área de esparcimiento, área de reserva ecológica, ¿no? Las calles tampoco necesito, o sí, le podríamos necesitar. Colindantes no, comercio sí, vamos a darle las áreas de comercio. Las coordenadas no, porque las vamos a dar nosotros. Las cotas tampoco. CMR, que son los cuadros, cartográfica, cuadros de áreas, también lo dejamos apagado. Educación encendido, lotes, manzana, marco, membrete, norte. Perímetro definitivo dejamos también apagado. Servicios comunales, lo encendemos. Listo. Ahora miren, cuando cierro esto y la computadora me encendió únicamente esto para ese sector, ¿ok? Que son mayormente las partes gráficas. Ahora, nosotros visualizamos que todos los elementos tienen texto, ¿lo ven?
Todos los elementos tienen texto. Entonces, hay distintas maneras de poder generar un archivo GIS. Cuando hablamos de archivo de sistema de información geográfica, ya los archivos de sistema de información geográfica, como archivo, estamos hablando estrictamente del archivo SHAPE o los archivos que son de la empresa o la patente ESRI, ¿ya? Pero ¿qué sucede con estos archivos? Les explicaba también que este archivo compone mínimo 4 componentes básicos, ¿no? El archivo SHAPE en sí, que contiene la figura, el archivo DBF, que contiene los datos, database file, y el archivo CHX, que es el archivo que prácticamente enlaza a los dos, o sea que enlaza, que hace generar un enlace entre el gráfico y los datos alfanuméricos. Y para que estos puedan ser geográficamente referenciados, tiene el archivo PRJ, que es la proyección, ¿ok? Esos 4 archivos hacen que funcione el sistema de información geográfica tal como lo conocemos. Hay algunos programas que cuando crean su archivo de información geográfica tienen 5, 6, 7, hasta 8 archivos, ¿correcto? No es que este esté mal ni que los otros estén mal, lo que significa que estos archivos, estos programas, como no son correspondientes o no son parte de la empresa ESRI y ellos quieren también entrar al mercado, pero tienen obligatoriamente que utilizar esta patente, también le ingresan al mismo archivo alguna data adicional, ¿no? Como una especie de bonus, para que pueda ser más llamativo, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo creamos estos archivos SHAPE? Bueno, hay varios procedimientos. Hoy vamos a hacer los 3 procedimientos de una manera práctica, ¿ya? La primera es tener un archivo vector. ¿Qué significa un archivo vector? Un archivo CAT. ¿Ok? Un archivo CAT. Cuando decimos vector es porque en sí el archivo como resultante es CAT. Pero como ustedes ya vieron, nuestro sistema o nuestra referencia nos permite a nosotros poder también trabajar en base a imágenes satelitales, ¿no? Información del GPS, también información topográfica. Cuando toda esa información nosotros la convertimos en información CAD, pertenece a este sector, ¿ok? Si yo de repente estoy utilizando, a ver, joven, estoy utilizando tal vez el Google Earth, miren, acá viene lo interesante de esto. Voy a encender el Google Earth y digo, si yo estoy utilizando el Google Earth, tengo acceso prácticamente a todo el mundo, ¿no? Si yo quiero verificar, hacer un mapa provisional de repente para un proyecto, ¿ya? Tal vez un proyecto de habilitación urbana, ojo, y tengo como base este sistema de aquí, ¿ya? Y me dicen acá que todo este sector, así como lo ha hecho los portales, miren, los portales lo que ha hecho ha comprado parcelas agrícolas, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, traje esto para poder respaldarme, a ver, ¿eh? Todo este sector de acá es la habilitación urbana de los portales. Anteriormente todo esto era el subsector Tangay Bajo, ¿ok? Los Álamos Tangay Bajo. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Vieron que esta zona es una zona que está muy cercana a la zona urbana, porque se puede decir que es cercana, y lo que hicieron es adquirir todas estas parcelas agrícolas, que son las únicas que han querido ceder a la venta, ¿no? Porque de repente para los propietarios consideraban, tal vez el propietario considera que su propiedad agrícola no tiene mucho valor, o de repente es todo un proceso, ¿no?, detrás por intereses. Entonces vamos a suponer que nosotros queremos o hemos adquirido esta zona de acá, todo este factor de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Yo tengo ahorita como base una referencia, aquí vamos a ir con esta,
¿Ya? Vamos a decir que yo tengo no solamente un vector, tengo una referencia de imagen, ¿ya?, geográfica. ¿Por qué digo imagen geográfica? Porque la imagen con la que podemos trabajar puede ser de distintos orígenes, puede ser satelital, puede ser una imagen de sobrevuelo, puede ser una imagen estrictamente de repente de referencia, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? El procedimiento sería que esta imagen geográfica se convierta en un vector CAD, ¿ok? Ese es un procedimiento, ya que directamente toda esta zona, como le dije, que vamos a adquirir, se convierta en un vector CAD, obligatoriamente. Luego, este vector CAD se transforma o transmuta en un archivo de forma shape, ¿ok? Un archivo de forma shape, a los cuales se le va a ingresar data, los datos. Ahí, como le dije, el archivo shape ya tiene la figura y le ingresamos datos también, ¿ok? Los datos los pueden definir ustedes. Acuérdense que los archivos que hemos abierto hasta ahora son archivos que tienen información geográfica básica, ¿no? Nombre de departamento, nombre de provincia, nombre de distritos, área, perímetro, población, un código vigeo y solamente eso. Pero le dije que los sistemas shape no solamente es para eso, ¿no? Podemos poner información política, información de catastro, información de censo, información de salud, información de mercadotecnia, de proyectos, información sanitaria, ¿no?, de saneamiento, que es muy distinto a la de salud, ¿ok? Entonces hay distintos tipos de información que pueden ingresar. Entonces el procedimiento sería este. Primero creo mi vector CAD a partir de todo tipo de información. De hecho, que como estamos hablando de geografía, tiene que ser gráfica, o sea, imagen geográfica, se convierte en un vector CAD. Esto se transmuta a un archivo shape y posteriormente ya este archivo pasa a ser parte de un mapa o más grande una carta, ¿no?, o de menor rango un plano. ¿Ya? ¿Correcto? Pasa a ser uno de esos tres elementos. ¿Correcto? Lo más pequeño que podemos representar es un plano, ¿no? O también un mapa o carta, ¿no? ¿Estamos? Que son de mayor envergadura. Ahora, este es un procedimiento. El otro procedimiento es también tener un vector CAD, pero esta vez lo vamos a hacer no por el formato CAD, no como vector, definición, sino directamente como definición, como valores de definición. ¿Qué significa? Que primero nosotros vamos a tener el vector CAD, luego vamos a definir los valores que van a ser componentes de estos datos. O sea, los datos ya no se van a ingresar al shape, sino los datos van a ir acá, en la definición. Los datos son parte de la definición y esto se convierte automáticamente en un shape, ¿correcto? Y pasa a ser directamente parte de todo este entorno. Segunda opción, ¿ok? Y la tercera es dibujar directamente el shape. Es crear automáticamente el shape, ingresando por supuesto aquí mismo los datos. ¿Ven? O sea, hay distintas formas de crear sistemas de información que al final el resultado va a ser un mapa, un plano o una carta. Que también el conjunto de todos estos nos puede terminar en un servidor geográfico, o lo que se llama de manera común un geoservidor. ¿Ya? Un geoservidor, ¿ok? Ya el geoservidor, les explicaba, son aquellas páginas que hemos ingresado que
ya mayormente la tienen instituciones de otra escala ya, ¿no? Como entidades de gobierno, entidades públicas de mayor envergadura, ¿correcto? Que son las que utilizan ya este nivel. O sea, nosotros vamos a desarrollar lo que son los archivos Shape. Ya hemos trabajado nosotros previamente, digamos, en esta parte, ¿no? Hemos trabajado en esta parte. Con el archivo Shape hemos creado los mapas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿este archivo de dónde sale? ¿Cómo se crean estos archivos que al final nos definen los mapas? Entonces vamos a ir paso a paso desarrollando algunos de ellos, ¿ok? El primer método, como menciona ahí, lo vamos a trabajar en base, miren, a una información existente, como les mencionaba, y va a ser en base a este plano de COFOPRI, ¿ok? A este planito de COFOPRI. ¿Ya? Este planito de COFOPRI tiene información ya gráfica, ¿no? Definitiva, diferenciada por capas, o sea, cada capa ya tiene su propia data. Entonces lo que voy a hacer, lo primero, tengo que ser homogéneo. ¿Por qué? En este plano, como ven ustedes, se han generado subdivisiones, ¿ya? Pero estas subdivisiones pertenecen a la capa lotes en sí. O sea, lo que se han generado han sido lotes resultantes, ¿correcto? Entonces lo primero que necesito es que todos estén, no en una sola capa, sino con, digamos, en sus características que le corresponde a cada capa. Aquí este archivo o esta figura pertenece a lotes, pero se ha modificado manualmente la capa magenta. ¿Cómo quito estas modificaciones? Miren, selecciono todo, ¿ok? Y aquí donde dice colores, le pongo by layer. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que la computadora elimine esos colores modificados y les coloque su color simple, ¿no? Su color básico, con el cual habían sido creados originalmente, ¿ya? Segundo, para no tener problemas en el diseño y trabajar únicamente con vectores, ¿correcto? Únicamente con vectores. ¿Esto acá qué es? Parte de lotes. A ver. Esto de acá son colindantes. A ver, lo voy a separar. ¿Estamos? Vamos a ver acá ha habido una modificación, eso se soluciona. ¿Ya? Estos corresponden en sí a la capa de colindantes, porque no corresponden ya al dibujo. Entonces le colocaremos o los enviamos a la capa, bien acá, colindantes, ¿ok? Porque no son necesarios. Pero los textos, miren acá, los textos que sí quedan, ¿ok? Los textos que sí quedan, y puede ser que los obstruyan al momento de dibujar, porque los textos también son elementos, ¿no? Son elementos gráficos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a crear nosotros, de todas las capas, una capa que se llame textos. Ya ponemos ahí textos. La vamos a dejar apagada, miren aquí, apagada. Y voy a decir lo siguiente. Filtro, o sea, FI de filtro, de filter, ¿ya? Enter, miren ahí, y me sale esta opción de filtro. Entonces me voy acá a los elementos y digo que voy a filtrar todos los textos nada más, indistintivamente, texto. ¿Ok? Le digo que se agrega a la lista y me dice que la computadora va a detectar todo lo que sea el texto, lo va a seleccionar o lo va a filtrar. ¿Ok? Entonces le digo acá, seleccione objetos. ¿Ya? Y perdón, acá, texto únicamente. Voy aquí donde dice aplicar, ¿ok? Acá, aplicar. ¿Ya? En aplicar. Cuando doy clic en aplicar, le digo que seleccione todo, mira, selecciono todos los objetos, todos, absolutamente. Presiono Enter y van a ver ustedes que solamente la computadora
selecciona los textos nada más. ¿Lo ven? Solamente los textos los selecciona de manera obligatoria. Entonces aquí en capa la cambiamos y lo ponemos en capa textos. ¿Ya? Me dice que ha sido 1588 textos seleccionados y agregados a la capa textos. Luego vemos aquí, miren, que la computadora me ha dejado las manzanas con este circulito rojo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo agarro y yo selecciono, miren acá, si yo selecciono todas las figuras, este circulito rojo prácticamente me está representando un área dentro de otra área, ¿no? Y en las otras manzanas también existen los círculos rojos. Entonces lo que yo voy a hacer, ¿ya?, es específicamente estos círculos rojos que ven ahí, ¿no?, puntualmente, que son, digamos, que me pueden modificar de mala manera mi trabajo, los voy a filtrar nuevamente. Digo filtrar, digo que se limpie la lista, clear list, y acá le digo que voy a seleccionar objetos, miren, ¿no?, y selecciono un ejemplo de objeto. ¿Ya? Seleccionamos un ejemplo. Y aquí vamos a ver que la computadora ha seleccionado los datos de ese objeto, ¿ok? Pero acá me dice que el objeto es un círculo y que corresponde a la capa manzanas, que su tipo de línea es continua, pero aquí ya me da los datos privados, ¿no? O sea, los datos únicos de ese trabajo, que es de color, que este es su vector o su radio, ¿correcto? Entonces todos no van, cuando yo ponga aplicar, solamente ese objeto será seleccionado. Pero como yo quiero que todos sean en mancomunidad, o sea, todos los círculos que pertenecen a manzanas se seleccionen, entonces borro los datos que me están sobrando ahí. Solamente me quedo con los círculos que pertenecen a la capa manzanas. Le digo aplicar, miren. Selecciono, enter. Y vemos que la computadora solamente selecciona los elementos círculos que pertenecen a la capa manzanas. Y a esto lo mandaré también a textos, porque son parte del texto. Miren, y ahora sí ya me quedé únicamente con figuras, ¿no? Con figuras, digamos, que puedo utilizar como parte catastral. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Les explicaba anteriormente que cuando nosotros dibujamos una polilínea, ¿no?, cuando dibujamos una polilínea, muchos pensamos que cuando colocamos el vector o juntamos las puntas, los vértices, ¿ok? Cuando hacemos esto pensamos que ya la polilínea se cerró, ¿no? Sí les he explicado varias veces esto. Pero eso es un graso error, o sea, nunca se ha cerrado la polilínea. Simplemente se ha traslapado la punta con el final. Entonces, ya saben, para poder dibujar una parcela y cerrarla, al comando C de cerrar, y se cierra automáticamente. La pregunta, ¿ustedes creen que todas estas figuras han sido cerradas de manera completa? No sabemos, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros, digamos, configurarlo? Entonces ponemos el comando P edit. Miren, ¿ah? Edit. ¿Qué significa? Que voy a editar las polilíneas. Pero cuando voy a poner el comando pedit, me pregunta, o lo que me está pidiendo, seleccione una única polilínea. Yo tengo un montón, tengo 1800 y tantas polilíneas, ¿no? Entonces lo que le voy a decir es lo siguiente. Si ven acá en la parte inferior ustedes, miren acá, en el comando, nos dice seleccione polilínea o múltiple polilínea. ¿Ok? Y acá también en este comando dinámico que se está moviendo con mi mouse, también me dice select polilínea or, que significa o en inglés, or múltiple. Entonces yo bajo la flechita hasta darle, darle la acción a múltiple, o así, digo múltiple. Entonces ahora sí recién me seleccione los objetos. Entonces yo voy a seleccionar absolutamente todos.
Miren, me dice que me ha encontrado 1439 objetos, o sea, elementos cerrados. Enter. Y me pregunta qué desea hacer. Yo le digo acá, close. ¿Correcto? Ya, ahí más o menos he seleccionado los puntos principales, porque lo que va a hacer primero es cerrar las parcelas o los gráficos mayores, ¿no? Que son las manzanas. Miren, aquí ya podría decir que todos los elementos están cerrados, miren, de manera poligonal, o sea, son parcelas pequeñas. ¿Ya? Y el procedimiento es práctico. A este ya le asignamos coordenadas, ¿sí, no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Si le hemos agregado coordenadas. No sabemos, ¿no? Pero entonces vamos a verificar. Primero, UN, para saber este archivo en qué unidades está. Y me dice que esta no tiene unidades. ¿Ok? Pero como estos planos de COFOPRI están en unidades métricas, le decimos que este sí tiene unidades y estos son metros. Que está en decimales, sí, con 4 decimales porque son coordenadas. Tipo angular, grado, minuto y segundo, miren acá, grado, minuto, segundo. Precisión tiene que verse el grado, minuto, segundo y la décima del segundo. Y aquí la eliminación es internacional. ¿Ok? Entonces ponemos OK. ¿Y qué dicen? Ahí ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya le puse las unidades al dibujo, ¿no? Ahora lo que me faltan son las coordenadas. Entonces me voy acá a Map Setup y le pongo asignar. Ojo, hemos asignado el primer archivo. A este todavía. ¿Ya? Le ponemos SA17S. ¿Correcto? O el código, el 24877. Ya poco a poco les dije se van a ir acostumbrando a esos códigos. Ingresamos y ya está con coordenadas, ¿no? Pongo ahora control S, grabar. Ya miren. Y tengo toda la información que me sirve. Ahora, como este tiene más información, miren, que es información, digamos, residual, lo que yo voy a hacer es seleccionar toda esta información de aquí. ¿Ya? Correcto, toda la información, sin olvidarme de activar la capa textos. ¿Ok? Textos también pertenece a este trabajo que voy a hacer, a este proyecto. Miren, selecciono todos los textos con todo, control copiar, o acá miren donde dice clipboard, voy acá a la opción copiar, que es esta, copy clip, y me voy al archivo que había preconfigurado inicialmente, ¿no? Miren, y acá viene lo interesante. Para poder colocarlos en la ubicación que corresponde, ponemos paste, pegar, paste to original coordinates, o sea, pegar a coordenadas originales. Y la computadora lo que va a hacer, todos los gráficos que han estado en el archivo anterior, los pega en las coordenadas, o sea, idénticamente, es como si lo clonara la información nada más, ¿no? Ahí, en su posición. El otro archivo, como ya no lo necesitamos, lo cerramos y nos quedamos únicamente con nuestro archivo que contiene la información gráfica. Ya está con coordenadas, ya está con medidas, este archivo funciona bastante. Yo lo voy a grabar ya para que no se me pierda este archivo dentro del curso. Ya voy a crear una carpeta específicamente. Ya la voy a hacer acá 3 de octubre. Ok, miren.
y nuevamente aquí volvería a apagar los textos para quedarme únicamente con la gráfica. ¿Qué sería ahora? Nos dice el procedimiento, pasarlo de vectorial a shape, ¿no? Que es la primera opción. Entonces hacemos lo siguiente, miren, el siguiente comando es primordial. Comando map export. Enter. Y le digo que voy a grabar esto. Acá está curso, bueno, acá está GIS, ¿ok? Miren acá. Y acá viene lo interesante. Normalmente que hago yo es ir elemento por elemento seleccionando. Pero como nuestro procedimiento es tratar de obtener toda la información de manera más compleja, más rápida, ¿ok? Le vamos a decir, aquí la computadora dice que va a crear un único archivo. O sea, si yo digo vivienda, tendré que seleccionar únicamente la capa vivienda para que la computadora sea eso lo que me emite. ¿Entiende? Si yo digo comercio, crearé un solo archivo comercio. Si digo parques, me generará un solo archivo parques. O sea, quiere decir que tengo que hacer varios procedimientos a la vez. En este caso, para que ustedes puedan ahorrar, digamos, tiempo provisional, si lo necesitan en este momento, le vamos a poner no un archivo shape, es shape file, sino vamos a ir a la opción que dice shape multiclass. ¿Lo ven ahí? Shape multiclass. Ya miren, y le pongo OK. No me pide ni nombre del archivo, nada, porque al decir múltiple class significa que van a salir varios archivos a la vez. Ya, coloco OK. Me dice el folder GIS existe actualmente. A ver, vamos a visualizar este folder o esta carpeta que no tenga datos dentro de ella. Ya, a ver. Ya me dice la carpeta GIS ya existe. A ver, era esta carpeta 00 GIS. Acá está nuestro archivo. Por ese archivo está que nos reclama. Aquí vamos a crear una carpeta que le vamos a decir shapes, ¿correcto? Para referencia que ahí se van a pegar los shapes. Entonces regreso aquí. Le digo que ingrese shapes, ok, miren, y aquí me está diciendo que dentro de shapes se van a crear todas las clases ahora. De antes no se podía porque la carpeta GIS tenía información. Entonces pongo ok. Y me pregunta, ¿selecciona todo? Sí, pero esto yo le digo que me filtre por capas. ¿Cuáles? El 0 no es una capa que tenga información. Y tampoco depth points. Entonces miren, selecciono todo. Ya, todo le decimos que nos acepte, excepto con control deseleccionamos esos dos botones, esos dos archivos los dejamos fuera de contexto. Ya tenemos área deportiva, área de especialización, área de recreación, comercio, educación, lotes, manzanas, y el texto también lo sacamos, ya, porque son textos, no son factores vectoriales. Podemos seleccionar, ya. Ahora nos dice Feature Class. Cuando nos abra como Feature Class, nos abra cuál va a ser el contenido o la información que los campos que va a tener este archivo. Entonces me dice crear una sola clase, ya crear una sola clase o crear un solo elemento, o sea, clasificarlo a todo lo que estamos haciendo, me dice un solo elemento. Ya, y que nos seleccione cuáles son puntos, cuáles son líneas y cuáles son polígonos. No, yo no quiero eso. Entonces yo le digo acá create multiple classes based on drawing objects, o sea, crear múltiples clases basadas en objetos de dibujo. Selecciono aquí, miren, y me salen todas las capas que actualmente se encuentra mi proyecto involucrado. Su respectivo nombre es como manzanas, y aquí
¿ya? Nosotros tenemos que ir identificando, por ejemplo, el área deportiva es un polígono. El área especial, todos son polígonos, ¿no? Le ponemos acá polígonos. ¿Ya? A ver, seleccionen ustedes también. Ya miren, y ahora nada más. Acá me está diciendo que va a crear todos estos elementos. ¿Ya? Me pregunta, ¿quiere seleccionar atributos para cada uno de estos elementos? ¿Significa que contengan algún tipo de dato previo? Sí, le digo, voy a seleccionar atributos. ¿Cuáles? Propiedades como objeto. El área. Su punto centroide, que es muy necesario. Nada más, eso. ¿Ok? Pongo OK. Voy a siguientes opciones. Me dice que este archivo no tiene ningún sistema de coordenadas aplicado. Acá me está diciendo. ¿Qué significa eso? Que tengo que volver a reingresarlo. Hubo un error ahí de repente al momento de desarrollo. Digo control S. Obviamente Maps Tab. Asignar coordenadas. SA17S. Vamos a ver aquí que nos falta dinámica. No hay problema. A transparencia sí. Bien, nuevamente acá le digo Map Export, Shape Multiclass, digo OK. ¿Qué es lo que va a seleccionar manualmente? Le digo todo. ¿Con qué lo filtramos? Con capas. Ok, nuevamente todas. Quitamos estas. Seleccionamos. Múltiples. Y a todos vamos a ver que esta vez les salga todo, ¿ya? Polígono. Miren, acá me dice que ya el archivo tiene sistema de coordenadas. Acá también me dice otro, tratar los polígonos. Si por ahí se me pasó uno al momento de hacer el PEDIT, digo que cierre todo lo que están próximos, que lo cierre. Y luego me dice, nada más, ok. Al yo colocar OK, lo que va a hacer es convertir todos estos elementos filtrados en elementos gráficos. Pongo OK, miren, y comienza la conversión. Me dice que han convertido 149 archivos, dice, ¿no? Datos. Miren, cuando vamos a la opción Shape, nos ha creado todos estos datos de acá. ¿Ya? En el procedimiento se han creado todos estos archivos Shape. ¿Qué contienen cada uno de ellos? Miren, en este caso tiene un archivo más, un archivo IDX, que es índice propio del AutoCAD, de la base de datos misma. ¿Ya hasta ahí estamos todos? ¿Sí? Ya, miren, hasta ahí sencillo, miren, ya hemos creado automáticamente mucha información. ¿Cómo la verificamos? Cerramos aquí, ¿ya? Y decimos Home, conectar. Y le decimos que conecte catastro, ¿ya? Y como son varios, porque hemos creado, miren, si le digo buscar en Shape,
Me dice que va a buscar acá en GIS. Y dentro de Shapes me dice que hay solamente estos elementos sueltos por crear, ¿no? ¿Lo ven? Entonces lo que yo quiero es abrir todos, no juntos, porque cada uno es un elemento distinto. Yo quiero abrir todos, y para eso yo no abro un archivo por archivo, sino abro como carpeta. Me dice, designo la carpeta, digo datos, ¿ya? Y de acá 00, GIS, y le diré que seleccione todo lo que se encuentra dentro del shape. Pongo aceptar, conecto, y miren que se encuentra, me dice que todos estos archivos se han creado automáticamente. Me voy a la parte superior, selecciono a todos, la esquema general a todos, más, y pongo Add to Map. Y miren lo que ha pasado. ¿Ya? Al colocar Add to Map, lo que hemos hecho, miren, lo que dice acá en el procedimiento. Hemos pasado de vector cat y hemos pasado los datos como shape. Pero estos datos básicos pertenecían a este vector todavía, ¿no? Porque el AutoCAD tiene datos básicos como color de la capa, el nombre de la capa, el grosor de la línea, ¿no? El tipo de línea, las coordenadas X, Y, Z de toda la forma, ¿no? Es variable. Entonces aquí lo que nosotros hemos hecho es envíe el archivo, ¿no? Tal y cual como lo hemos estado trabajando antes. ¿Ya? ¿Cómo verificamos? ¿Se acuerdan? Con el comando mapw space o ponemos acá view map time. Miren, aquí están nuestras capas cargadas. ¿Ok? Ahí están nuestras capas. Y todo es un procedimiento simple, ¿no? Sencillo, más práctico, más directo. Pero ojo, esa información no es completa, es solamente gráfica. Y ahora, al crear en masa, o sea, como yo he hecho esta creación en masa, cada cuadrito o cada elemento creado son datos, ¿no? Cada elemento son datos. Pero ¿qué sucede en este punto? Esos datos no necesariamente se han creado ordenadamente. Porque aquí tenemos manzana A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Que la computadora creó las manzanas como la primera que ha cogido la ha convertido, ¿no? Y así convirtiendo en cantidad. Igual con los lotes de vivienda. Entonces, si yo quisiera hacer una agrupación de datos, ¿ya? No van a estar específicamente en orden. Así yo haya creado en orden las parcelas o los lotes, ¿no? Mira, por ejemplo, voy a pagar acá todo el poligono de octubre. Esta capa, me quedo solamente con la capa esta, ¿no? Miren, en catastro, cuando hacemos un plano de catastro o de planeamiento, todas estas, todos estos elementos tienen su color específico. ¿Ya? Ejemplo, los lotes tienen un color amarillo, entonces seleccionamos lotes. ¿Se acuerdan cómo poníamos las características anteriormente? Lote, estilo, y le decíamos que este lote va a ser color, y poníamos amarillo. Y para que esto no se vea muy tosco, el color naranja, ¿no? Ahí. Aplicar. Cerramos. Y buscamos el siguiente elemento. Luego, el parque era color verde. Ya, entonces seleccionamos aquí, estilo, y le cambiamos el color a un color verde. ¿Ya? Luego tenemos área deportiva. La área deportiva se me quedó que era naranja, creo. A ver, la vamos a colocar ya en color naranja.
El comercio es de color rojo. Se trae un poquito el mouse acá. Esperar nomás. Ya, cerramos. Ya. A ver, vamos apagando ciertas capas para después ir viendo. Quiero que se percaten ustedes, hay algunos errores en creación. Ya hemos creado las comercio, miren, acá está comercio. Ya, estos son comercio, ¿lo ven? Ya, ahí está comercio. Educación también ya lo clasificamos. Perdón, vivienda, ya está vivienda, miren, ahí, va ganando color. ¿Qué más tenemos? Educación es color azul. ¿Ya? Educación es un azul. ¿Qué más? A ver, lo activamos el comercio, la educación para que se vea. Área reservada. Área, a ver. Área deportiva, a ver, por acá. Parque. Pueblo joven. Ya, a ver, servicios comunales, si no me equivoco, que es color gris. Ahora vamos a cambiar a este color, a un color gris. Ya están los colores gris. Área de reserva, tenemos una. Manzanas. No, las manzanas prácticamente están todas. Área deportiva, miren, ahí tenemos el área deportiva. Área de espectáculos. Ya, a ver, las manzanas, ¿qué color podríamos colocar las manzanas? Vamos a ver un color blanco, tal vez, un color negro. O en el estilo tal vez le decimos que solamente se ve el borde nada más. Ya, a ver aquí, perímetro, cerramos. Ok. Bien, y ya tenemos una representación gráfica de todo lo que hay. Ahora miren, muchachos, ¿qué nos queda en este mapa? Nos falta verificar su data. Podemos ver nosotros que hay parcelas como esta, miren acá, ¿ya? Que esto corresponde a manzana, ok, a manzana. A ver, lo voy a apagar manzanas. Me dice que este elemento, por ejemplo, no se ha creado. Este elemento corresponde únicamente a manzanas, pero internamente no hay nada. Me dice que está vacío. A ver, verifico, editar polilínea. Sí, la polilínea está cerrada, pero me dice que no hay nada. Ok, una manzana vacía. ¿A qué se referirá con una manzana vacía? Ok, miren, tenemos una ahí. Internamente tenemos otra acá que no se ha generado la subdivisión, miren. Ya, a ver, ¿dónde más? Aquí tenemos otro, miren. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Porque justo en ese sector, en ese punto, cuando hemos estado haciendo el desarrollo, ¿ya? Al momento de trabajar con vectores,
¿Se acuerdan que nosotros decimos que todos los elementos, correcto? Que todos los elementos cierren la figura, ¿no? Pero eso solamente se cierra cuando son polilíneas. ¿Correcto? Cuando son polilíneas. Muchas veces el dibujante hace los trazos en línea sola. Entonces tendríamos que hacer muchos más procedimientos. Primero convertir esa línea a polilínea y las 4 líneas unirlas con el comando join. O sea, eso se llama un preproceso. ¿Correcto? Tenemos que hacer todo un preproceso. Pero aquí viene el factor de cómo yo puedo implementar acá un dibujo si me está faltando. Entonces, miren acá, ¿qué capa es esta? Amarilla, ¿no? Viviendas. Te digo acá, capa amarilla. Luego digo acá, y me voy a la opción crear, miren, aquí crear, ya, para solucionar este momento, antes de que continuemos, y le digo crear nueva feature, o sea, nuevo elemento. ¿Qué elemento? Polígono, porque nos falta cerrar un polígono ahí, ¿ok? Le doy clic acá en polígono. Miren, y me pregunta, ¿qué capa va a dibujar? Ah, lotes. Ok. Dibuje. Primer vértice, segundo vértice, tercer vértice, cuarto vértice. Miren, y al igual que en los comandos de creación de polilíneas, porque estamos trabajando prácticamente en una polilínea, miren, nos sigue llegando el comando close. ¿Ok? Entonces le ponemos close. Close ahí. Ya, y me dice salir, y ya se creó, miren, el nuevo elemento ahí en su posición. ¿Estamos? Ya, cuando yo creo un elemento así, a ver, voy a crear otro. Mira, aquí también me faltan elementos, ¿lo ven? ¿Estamos? Entonces tendría que ir verificando punto por punto cuáles son esos huecos que se han quedado vacíos. ¿Por qué se quedaron vacíos? ¿Qué existía debajo? ¿No? Entonces, a ver, vamos cerrando. Voy a rectificar acá. Que le digo por figura, nuevamente lotes, primer vértice, segundo, tercero, ya, y nuevamente cerrar, salir, y ya está creado mi elemento. ¿Ya? Y así van a ir ustedes uno por uno creando estos elementos. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, miren acá, como yo he creado en la capa lotes 2 elementos, miren acá en mi lista, que no contiene nada de información, solamente acá 2 elementos, me sale que 2 han sido editados. ¿Cómo lo rectifico esto? Para esto voy a la opción Feature Edit, porque lo que estoy editando son los elementos, y le digo Check-in, o sea, que ingresen ya al plano, al mapa o plano o carta. Y ahí ingresó como parte ya del plano. Y así tendría que hacer por cada uno de los elementos que no cuentan con propietario, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Consultas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Lo han entendido bien? ¿Alguna duda? ¿Algo? Consulten, sin miedo, para poder pasar al siguiente elemento, que ya es un poquito más complejo. Casi el mismo procedimiento, pero un poco más complejo. Ya, miren acá, nuevamente.
todos los elementos solo cuentan, ¿ya? ¿Sí? Solo cuentan con una capa o con una columna de datos. ¿Cuál es? Su identificación de código, o sea, cómo se ha creado, qué número de identificación tiene. Nada más, no hay más información, está vacío el archivo o los archivos. ¿Ok? Vamos al siguiente procedimiento. Hasta ahí me parece que está bien, ¿no? Ya, me dice que está bien. Estos archivos los vamos a guardar, posteriormente los vamos a terminar de editar. Para poder retirarlos, voy a proceder a seleccionar todos, remover. Ahora miren, me quedé nuevamente con los elementos de dibujo. Voy a seleccionar todas las manzanas y las voy a enviar al fondo para saber qué elementos me faltan. A ver, acá no quiere coger, ya está. A ver, miren, selecciono dos elementos, le digo en general, me dice que hay una sola por línea, o sea, sí realmente había un solo elemento que era la manzana, ¿no? No hay nada ahí. Entonces la municipal, creo, acá me acuerdo, si más no me equivoco, este es Villa María. Aquí creo que hay un colegio, creo, o un parque. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo visualizamos? A ver, ¿cómo lo visualizamos? Geolocación, mapa aéreo. ¿Ya? Y me dice que es un área abierta, un terreno vacío, que posiblemente está planificado por un parque, ¿no? Que está vacío. ¿Ya? Entonces miren, todos estos elementos o todos esos factores son necesarios para el desarrollo. Ya, nuevamente grabo, hago ahora sí, activo los textos. Ya, y vamos a proceder a explicar cuál es el siguiente paso. Miren, en el siguiente paso me dice que yo voy a definir y le voy a agregar datos. ¿Qué significa? Ahí ya tenemos que puntualizar o direccionar estrictamente al procedimiento que nosotros queremos, ¿correcto? ¿Qué queremos hacer? ¿Un catastro? ¿Qué queremos hacer? ¿Un mapa específicamente? ¿No? ¿Qué queremos hacer? Un mapa político. ¿Qué datos serían un mapa político, por ejemplo? A ver, ¿qué datos ustedes colocarían como mapa político? Ojo, algunos me dirían, pero ingeniero, los ingenieros, ¿qué tenemos que ver con política? En algún momento nos van a pedir a nosotros como ingenieros hacer una evaluación del entorno, ¿no? Por más que hay sociólogos, hay psicólogos, hay todo el personal que tenga que ver en una entidad pública, de repente el alcalde, ¿no? Que es la cabeza pública o la cabeza política del evento, digamos que se renueva la opción de poder una segunda reelección, ¿no? De haber reelección de alcalde. Dice, como se ha abierto esto, quisiera saber que mis ingenieros me apoyen, ¿no? Quiero un mapa de todo el distrito para saber quiénes son los que me apoyan a mí y quiénes apoyan a otros partidos, ¿no? El sociólogo va a ir casa por casa preguntando, ¿sí o no? ¿Qué preguntará? ¿Quiénes están en edad de votar? ¿Quiénes ya no votan? O sea, los más viejitos, que pueden ser voto oculto, ¿no? Si los convences a ir a votar, los mayores de 70 años, es un voto oculto, ¿no? Y Nuevo Chimbote tiene una gran población ahora ya que está en esa edad, por ejemplo, ¿no? Tenemos el voto oculto, tenemos el voto ya legal, identificar cuáles de ellos son hombres, cuántas son mujeres, ¿no? Cuáles son de repente las cosas que necesitan para poder hacer una promesa de campaña. Tiene factores, ¿correcto? Y una pregunta crucial, ¿a qué partido le vas?
al partido A, al partido B, al partido C, ¿me apoyas a mí? ¿No me apoyas a mí? Es una encuesta prácticamente, ¿no? Miren, ese es el contexto político. En el contexto catastral sería cuántos viven en esta casa, cuántos son adultos, cuántos niños, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, ¿no? ¿Quién es el que aporta los ingresos a la casa? ¿Qué tipo de construcción es? Si es de digamos, de material noble, es material provisional, es solamente un cerco de esteras, ¿no? ¿Entienden? Sí, ya en el factor técnico, estamos hablando de catastro técnico. Ahora, imaginemos que no son viviendas, imaginemos que estamos haciendo un mapa de carreteras, ¿correcto? Como hicimos en el ejemplo anterior, creo, con ustedes. Sí, ¿no? De las 3 líneas de carretera, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un mapa de catástrofe, de repente como alcalde, igual casi en el mismo contexto, quiero que mis ingenieros me digan hasta dónde hay carreteras. Digamos que estamos trabajando un pueblito de la sierra. ¿Hasta dónde hay carreteras? ¿Cuáles son las carreteras que están asfaltadas? ¿Cuáles son las carreteras que están todavía en trocha? ¿Cuáles son las carreteras que no existen, ¿no? O los pueblitos que simplemente tienen camino de herradura. Nos sirve también estos mapas. Hay que crear esa información, ¿no? En la clase anterior creamos gráficos, ¿no? A partir de el mismo trazo, ¿no? Y pudimos ampliar esta información. Ahora, otro factor también ya más importante sobre esto es directamente la clasificación. En ambos casos, como si me metido con la clase anterior, teníamos un shape que se había creado de la misma forma, ¿no? En la línea de carretera, casi el mismo procedimiento. Pero era limitante. O sea, nosotros teníamos que crear el shape, luego la data ya se iba agregando, ¿no? Con la información que se había agregado con el QGIS, si no me equivoco. Pero, y si no manejo el QGIS y solamente la empresa, la entidad que tengo tiene el civil, ¿cómo es que nace esa información? ¿Cómo es que creo esa información? ¿No? Entonces aquí viene ya la configuración por definición, miren, que es lo más importante. ¿Qué es esto? Con el mismo gráfico, con el mismo plano. Vamos con vivienda, ¿correcto? Miren, para esto vamos a ir a Map Setup, ¿correcto? Igual mismo procedimiento, asignamos, ya están asignados los datos, todo. Entonces iríamos a la opción, a ver acá, definición, esta, ¿correcto? Esta opción de definición, que es definición de objeto o clase de objeto, ¿ya? Entonces, miren, cuando yo quiero definir un objeto, primero tengo que crearlo, y digo, nueva definición, pero me va a salir un mensajito, porque acuérdense que el AutoCAD en sí, en su base, es netamente un archivo de dibujo. Y cuando queremos adentrarnos ya al entorno de datos, tenemos que configurarle datos. Entonces, decimos acá, me dice, usted tiene privilegios insuficientes. Me imagino que ustedes ya han trabajado con el S10, ¿no? Y en el S10 para poder realizar algún trabajo en base de datos, porque el S10 es una base de datos, ¿qué nos pide primero? Un usuario y contraseña, ¿no? Es una base de datos. Joven, usted para ingresar a su Facebook, ¿qué le piden? Usuario y contraseña. ¿Por qué? Porque son datos. Para ingresar a su correo electrónico, también usuario y contraseña, porque son datos. O sea, es una base de datos. O sea, cada elemento que nosotros utilizamos en la actualidad es una base de datos, la cual nos pide usuario y contraseña. ¿Ok? Entonces, significa que hay que tener privilegios. Aquí, para poder acceder a esta información, nosotros vamos a ir miren aquí donde dice, aquí al inicio, Attach, todavía en Map Setup, ¿sí? Aquí en este bloque. ¿Ya? Le voy a poner el pin ahí para que se mantenga. Y aquí tenemos dos opciones importantes, ¿ya? Una opción que se llama User Login, o sea, agregar e ingresar como usuario, y el otro es User Administration, ¿ya? Nosotros vamos primero a ingresar como usuarios. User Login, y la pregunta es, ¿cuál es el usuario de ustedes?
¿Cómo puedo yo tener los más altos, digamos, el más altos permisos para crear datos cuando no sabemos el usuario, ¿no? Pero nos dice por defecto que existe en el AutoCAD un archivo, un usuario que se llama el superuser o superusuario, como en el S10 se llama el System Administrator, o en el Facebook y las redes sociales el administrador web, ¿no? El Web Administrator. Entonces aquí será superuser, miren, en mayúsculas, superuser, y la contraseña igual, superuser, ¿ya? Superusuario, superusuario. Ponemos OK, miren, y ya ingresó. Nos vamos a la opción de User Administration, y nos dice que hay dos usuarios, cliente y superusuario. Este cliente yo lo creé la vez con el grupo anterior, y solamente ustedes tienen así, ¿no? Esto. Entonces de repente ustedes tienen, esto de por si acaso, superuser significa que el usuario va a editar y modificar todo lo que él quiera en los datos. Puede borrar datos, puede modificar definiciones y todo eso. Entonces tiene, tiene control absoluto. De repente ustedes tienen su empleado que no quieren que este empleado modifique todas las opciones, ¿no? Tenga solamente ciertos privilegios. Entonces creamos uno nuevo, miren acá. Le decimos que vamos a crear uno que se llama cliente, ¿ok? Con la contraseña cliente también en mayúsculas, ¿no? Para no perdernos. Y le decimos que no sea superuser, le quitamos el check de superuser, miren acá. Le quitamos este check. Y nos quedan estas opciones de acá. ¿Ya? Y le decimos acá que sea un editor de dibujos, sí. Que haga búsquedas en los dibujos, sí. Que cree o que modifique los formatos de los dibujos o la forma de dibujar, no. Que cree objetos nuevos en nuestras definiciones, tampoco. Solamente esto acá, miren, que sea un editor y un dibujante. Y podemos agregar. Entonces la próxima vez que ingresemos como cliente, nuestros derechos serán limitados, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando tienen sus fotos en Facebook ahora, algunos le ponen una configuración especial, ¿no? Entonces cualquier usuario no ve esa foto, solamente lo que ustedes quieran, porque le están dando privilegios. Acá es lo mismo. Entonces ahora sí, miren, como ya tengo creado esto, le digo, acá voy a definir, nueva definición, ¿ya? Entonces en esta nueva definición, ¿ya? Le voy a poner acá definición lotes. A ver, vamos a decir como lotes. ¿Ok? Lotes. Grabamos. Y me dice acá definir. Ya creé la definición lotes. Ahora le digo que voy a definir en esos lotes. Me dice, ¿qué define? Me dice, seleccione un objeto ejemplo. ¿Correcto? Miren, entonces, si yo selecciono un área educativa, la computadora va a reconocer en el futuro todas las áreas educativas, o sea, los que pertenecen a la capa educativa. ¿Ok? Entonces yo tengo que seleccionar estrictamente una que sea vivienda, porque es lote, ¿no? Miren, acá selecciono este lote de acá, que está cerrado. Lote, Enter. Y acá me dice, ¿qué clase de objeto es? La clase principal es catastro. ¿Ok? No, perdón, acá es lotes, son lotes, me está equivocando, ese es el otro ejemplo. Acá entidad, prácticamente esta entidad es total, ¿ok? Nos dice que es una entidad de base de datos, o sea, va a tener datos ese elemento. Es una curva. Cuando hablamos de curva, nos definimos, por ejemplo, a todo lo que sea lineal, ¿no? Puede ser línea curva o línea recta. Y esta curva, todo lo que también puede ser polilínea. Miren, acá nos está diciendo que hasta las polilíneas van a intervenir en esta clasificación. Las propiedades nos dicen, miren acá claramente que el elemento o el dibujo, estas son sus propiedades básicas de AutoCAD. Nos dice que tienen color, capa, como les decía a ustedes, ¿no?
En la parte general no necesito. En la geometría yo lo que necesito es su área y su perímetro. Ok, miren, y acá nos está diciendo que estos son sus detalles. Pero ¿serán solamente esos datos los que deben aparecer en ese vector? Acuérdense que no tengo el QGIS, ¿eh? Entonces, ¿qué haré? Hago lo siguiente, miren, le digo que esto tiene una nueva propiedad, acá ven. Nueva propiedad. ¿Cómo se llama esta propiedad? Le decimos que esta propiedad primero pertenece al grupo, vamos a poner política, ¿ya? Al grupo política. ¿Cuál va a ser esta propiedad? ¿A qué partido pertenece? ¿No? ¿A qué partido? Ponemos OK, miren, y automáticamente aparece el nuevo grupo política con el partido. Vamos a decir que sea caracteres, o sea text strings, o sea una línea de texto. Otra nueva propiedad, también que pertenezca al grupo política. ¿Qué más? ¿Qué podría ser? Votantes, ¿no? ¿Cuántos emiten el voto? OK. Siguiente. Adultos, o sea los mayores, ¿no? Vamos a poner acá mayores, ¿correcto? El voto oculto. Otra propiedad, hombres. Otra propiedad, mujeres, ¿no? Y de repente, si somos inclusivos, le ponemos LGTB, ¿no? ¿Cómo era el último? LGTB, falta uno, ¿no? LGTBI, creo, ¿no? Intersexuales, ya, ahí, LGTBI. No, porque ahora hay tantas variedades, pero vamos a que somos inclusivos, porque en la política vale, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, Ollantumala entró al gobierno porque dijo que le iba a matar a todos los homosexuales, ¿no? Y la gente dijo, acábalos, y lo eligieron. Y miren cómo estuvimos durante 5 años, ¿no? ¿Ya? Miren, ahí, esta es política. Ahora quiero dar otra, esto de acá, de mercado. ¿Qué implica? En mercado, digamos acá, empresa o comercio. Nombre del comercio, ¿no? Vamos a poner acá comercio, perdón. Comercio, nombre. Propiedad, RUC. Quiero saber su RUC de ese comercio. Nueva propiedad, propietario. Nueva propiedad, giro. Ojo, porque el comercio tiene distintos giros. ¿A qué se refiere giro? Al tipo de comercio que realiza. Por ejemplo, puede ser alquiler de computadoras, ¿no? Puede ser una imprenta, puede ser un restaurante, puede ser un bar, puede ser una juguería, ¿no? Todos esos giros lo podemos tipificar ahí, ¿no? Como el giro principal. Giro. En catastro, vas a cambiar acá último, catastro, miren, ¿ah? En catastro. ¿Qué necesito saber en catastro? El CUC, que es el código único catastral. Nuevamente catastro. Número de pisos de la vivienda, ¿no? ¿Qué más? El material, ¿no? ¿Qué tipo de material tiene? Bueno, el área ya la tenemos arriba, ¿no? ¿Ok? El área la tenemos arriba. Área, también le podemos poner. Área del piso 1, o sea, el área construida, ¿no? O sea, de la primera planta, porque las demás ya son adicionales. ¿Qué más podemos tener? ¿No? A ver, y deuda, ¿no? ¿Cuál es su deuda? ¿Cuánta es su deuda de arbitrios? Ok, miren. Y digo que voy a grabar esa definición. Entonces, para todos los que sean ahora vivienda, ya tengo una definición, miren. ¿Qué me refiero con definición? Este es el archivo que hemos creado, miren. ¿Ya? Esto es lo que se crea. Miren, es un archivo que contiene todos estos datos y las propiedades que yo estoy ingresando, ¿no? Esto, claro, que a ustedes no les compete conocerlo, ¿correcto? Esto es lo que se llamaría su metadata o los datos que vienen con un archivo.
Ahora ya creé, ya definí, ¿no? Ya está definida mi clasificación. Ahora miren, yo le voy a decir, ahora me voy a crear datos, ¿ya? Create datos. Ya no voy a crear parcelas como le hicimos anteriormente, ¿no? Sino lo voy a hacer de la siguiente manera. Ahora voy a clasificar los datos, miren acá. Para esta clasificación sí tenemos que ser exactos, miren. Clasificar. Me dice, ¿qué vas a clasificar? Yo voy a clasificar y voy a marcar ahorita todos los que son lotes específicamente. Pongo OK, miren, y me voy así, lote por lote, clasificando. Estos son vivienda. Te voy desde el 1. Lote 1, lote 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a hacer otra manzana pequeña por acá, esta. 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, ¿no? Aquí, miren, estos ya no son vivienda. Ok, miren, y hemos hecho esto de acá, ¿no? ¿Ya? Ahí voy a hacer esto de aquí también. Voy a hacer así de manera más compleja. Dame ahí, Enter. ¿Y qué ha sucedido? Vamos a ir primero acá. Selecciono una parcela que no he seleccionado, que no he clasificado, y digo voy a ver sus propiedades. Ya, quiero que veamos acá. Cuando hablamos de general, se mantienen sus datos generales, ¿ok? Cuando hablamos de visualización 3D, se mantiene su visualización. Su geometría es la misma, ¿correcto? Y sus misceláneos también. Pero si yo selecciono uno de los elementos que he clasificado, miren, vamos a ver que aparece tres clasificaciones más. ¿Lo ven? O sea, dentro de las cuales yo puedo ingresar datos ahora, de manera numérica. Por ejemplo, en esta casa me dice ¿cuántos mayores hay? Hay 2 mayores, abuelito y abuelita. ¿Cuántos votan? 5 personas. ¿Cuántas son mujeres? 3 mujeres. ¿Cuántos son varones? 2 varones. ¿Cuántos de LGTBI? 0. No, perdón. ¿A qué partido? Vamos a poner acá partido A. Partido A. ¿Cuántos hay hombres? 2. ¿No? ¿Entienden? Aquí vamos llenando los datos. Ya no tengo que irme al QGIS. Solamente estoy clasificando acá. ¿No? Comercio, propietario, José. Su RUC, 10, 1, perdón. Hay 1. El nombre de comercio, Bodega Pedrito. Giro, bodega. ¿No? ¿Entienden? Catastro, material, vamos a poner madera ligero, ¿no? Madera, un ranchito de repente, ¿correcto? Código catastral Q. Pisos, 1 nomás, ¿no? Deuda, como 1.000 millones a la SUNAT. Pues la SUNAT choca con los grandes, no con los chiquitos. No, al revés, ¿no? Perdón, defiende los grandes y choca con los chiquitos. Área, 108 metros cuadrados. ¿Correcto? Miren, todos estos datos los voy a ir haciendo con cada uno de mis elementos.
¿ok? Entonces ahora yo hago lo siguiente, miren. Lleno toda mi información. Acá no necesito que mi técnico, o sea, ustedes que son los especialistas GIS, no necesitan que su técnico maneje el GIS, porque todo técnico sí maneja muy bien el AutoCAD. Y si ustedes le dan estos elementos clasificados, como vieron, clasificar, definir, clasificar es muy rápido y es sencillo, ¿no? O sea, no necesitas ser un genio para poder hacerlo, o sea, simplemente enlazas y relacionas, ¿correcto? ¿Ya? Entonces ahorita lo que me queda es, ¿qué tengo que hacer? Exportar. Porque voy a convertir, mira, de la definición de datos, me dice a shape. Y del AutoCAD, ¿cómo lo saco hacia el shape? Exportando. Map, export. ¿Ya? Aquí dentro de estos shapes voy a crear otra definición. ¿Ya? Ahora sí, dentro de definición, le digo que voy a crear un solo shapefile, porque ahorita solamente crea uno. Pero si tuviera todos, no miren, si tuviera todos los elementos ya configurados con sus datos y todo, le digo acá, le digo multiclass, esta vez es uno solo. ¿Y cuál va a ser? Miren acá, cat, o ya vamos a poner sig, ya, lotes, ¿correcto? Para diferenciar que ya tienen datos del sistema de información geográfico, sig, lotes, ok. ¿Qué son? Polígonos. Seleccionar, bien, le digo que selecciono todos, ¿ya? Selecciona toda la totalidad, pero al momento de filtrar le digo que, ojo, solamente son los lotes nada más. Entonces, de todo lo que ha filtrado me dicen que hay 3101 objetos, ¿ok? ¿Ya? Acá me dice que hay 3101 objetos, pero solamente 1772 son viviendas o son lotes. El resto pueden ser cualquier cosa. Entonces aquí nuevamente en datos, y acá viene lo interesante. Voy a seleccionar atributos. Y me dice, como propiedades yo necesito siempre el área y su coordenada centroide. Como propiedades de objetos, bueno, no hay nada que agregar más, ¿no? Pero mira aquí, Object Class. Me dice que los lotes tienen 4 categorías. Si yo selecciono todos, me va a seleccionar las 4 categorías. Pongo OK. Miren, y acá me dice sus datos y cuáles van a ser los nombres para crear cada uno de ellos. Acá le digo que esto se llama área y este en vez de llamar vamos a poner área parcela, así, y este va a ser perímetro. ¿Ok? Miren, luego la siguiente opción me dice que esto está en sistema de coordenadas, no lo quiero convertir, le digo que sí me cierre por si acaso me he equivocado, le digo OK, y está creando los datos. Ahora nuevamente, miren, voy a conectar datos, ya, le digo que voy a crear una nueva conexión que se llama lotes o sig lotes. Busco mi archivo, ya, busco mi archivo acá, GIS, definición, sig lotes, abrir, me conecto. Me dice que está en sistema SA17, yo también me encuentro en SA17, simplemente le digo agregar al mapa. ¿Qué pasó? Nuevamente, a ver, le digo color, estilo, esto era estilo amarillo. Al borde le tendré que poner un color parecido al amarillo más próximo, para que no se vea tosco, ¿no? Y acá el relleno con amarillo. Pongo close, close. Miren, y acá tengo igual que en el paso anterior, pero ¿cuál es la diferencia? Miren acá, que cuando selecciono la tabla me contiene todas estas propiedades de acá. Y si yo selecciono este usuario, me va a decir que este usuario, ya, a ver, vamos a buscar,
¿Ya? Este usuario está configurado para poder ingresar todos sus datos. ¿Ya? A ver, por acá tiene que estar. ¿Ese fue o fue de acá? Aquí está. Esta casa, ¿no? Esa casita. Casi la perdemos la casita. ¿Ya? Esa casita es la que tenía datos. Miren, y acá me dice que están toda su información, miren, de manera ordenada. ¿Ok? Todos sus datos están ahí. Y ya en nuestra tabla. Cuántos son mayores, cuántos son votantes, cuántos son mujeres, qué partido, el GTI, cuántos son hombres. ¿Ok? Y no necesité, como en la clase anterior, irme al QGIS, ¿no? Y comenzar a agregar columnas, quitar columnas, modificar datos. Claro, que si tuviera que hacer cálculos de áreas y algunos cálculos específicos, ¿no? Ya un poquito más elaborados, ahí sí tendré que recurrir al GIS, al QGIS. ¿Por qué? Porque es una herramienta más práctica. En ese sentido, les podría asegurar que es mucho más práctica que el mismo Autodesk. El Autodesk lo que sí se encarga de hacer toda la conversión de datos alfanumérica a vectores y de vectores a GIS. ¿Ok? ¿Ya? Entonces miren, este es el segundo procedimiento. Interesante y fácil, ¿no? ¿Ya? Sencillo. O sea, tenemos un segundo producto. Vamos a remover esta capa. Y vamos a desconectarnos. ¿Ya? Me voy a desconectar de datos. Ahora miren, la tercera manera de crear datos. Nosotros dijimos que había lo que era directamente de vector, pasando por shape y luego ingresando datos, como lo hicimos la clase pasada y el inicio, ¿no? Y luego como producto. Luego tenemos la definición de datos, ¿no? Con los datos ya insertos dentro del factor vectorial, y luego al shape y luego al map. Pero esta vez vamos a crear shape directamente en el Autodesk. Pero eso no lo hace el GIS, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo creamos eso? Ya no vamos a clasificar, no vamos a definir, no vamos a hacer nada. Directamente, miren aquí, donde dice en crear datos, nos dice una opción que se llama Feature Data Store, o sea, almacenamiento de elementos de datos, ¿ok? Y nos dice que hay varios tipos de creación, pero los dos principales son sistema SDF, ¿ya? Que es Spatial Data File, que es una especie de archivo, vamos a decirlo, que ha sido creado específicamente por el mismo Autodesk esta vez. O sea, es el archivo que es para competir con el shape de ArcGIS, ¿ok? Autodesk ha creado ese formato. Mientras ese formato esté trabajando dentro del AutoCAD Civil o cualquiera que vea datos del sistema de información, va a ser un archivo espectacular, ¿ok? Espectacular. Pero si fuera solamente un archivo así de geometrías, preferiblemente trabajarlo en Shape, que es mucho más amplio, ¿no? Y tiene más soporte. Miren, entonces aquí tenemos la opción de poder crear esa opción de soporte, que es la opción Shape. Y seleccionamos acá crear nuevo Shape y nos pregunta, ¿cómo se llama este archivo? Vamos a crear, vamos a poner como carpeta creación GIS directa. Y este archivo se va a llamar también lotes. Ojo, lotes, miren. Ponemos guardar. ¿Qué sistema de coordenadas pertenece a lotes? Aquí lo que nos está pidiendo es el sistema de coordenadas del papel lienzo donde se está representando. Le digo SA17S. Y si no lo conozco, doy clic acá, correcto, y me sale nuevamente esta tabla y diré 28477, ¿no? Perdón, 24877. ¿Correcto? Me dicen que es el SA de aquí. Doy clic ahí, doy a aceptar, miren, y me sale esta ventanita para crear ya la configuración del mismo archivo. Nos dice esquema o la agrupación total de datos. Yo le voy a poner acá catastro, porque esta vez sí lo voy a direccionar al catastro.
¿Ya? El nombre de este archivo de catastro se va a llamar viviendas, ¿ok? Viviendas o vivienda. Acá me dice, miren, que vivienda, a ver, quiero que me entiendan acá, ¿ok? Miren, acá me dice que vivienda, ¿ok? Tiene dos componentes, su código y su geometría, su forma, ¿ok? Entonces, aquí. ¿Cómo debo entender esto? Acuérdense que esto ya no pasa por la parte vectorial, todos estamos hablando de un factor de datos. Entonces me dicen que este elemento, lo que yo estoy creando es, me pide la forma, que es la geometría, me está preguntando qué cosa es. ¿Es un polígono? ¿Es una línea? ¿O un punto? ¿Correcto? Pero acá lo define de tres maneras. El punto está definido por un solo punto de coordenada. La línea o curva está definido por dos puntos de coordenada. Y el polígono base, o sea, esta forma de acá, base, nos dice que la computadora entiende de esta manera, que está compuesto como 4 puntos mínimos, ¿ok? Como 4 puntos mínimos. Entonces ahí nos está preguntando ojo, el ID ya es el identificador del dato, ¿no? Como siempre hemos visto, identificador del dato. Pero acá me está preguntando qué tipo de geometría es. Entonces aquí no muevo nada más, solamente miren esta parte de aquí abajo, donde dice atributo o tipo geométrico, miren acá, con la explicación. Te digo, curva no es, punto tampoco. Entonces aquí le diré superficie, ¿ok? Surface. ¿Estamos? Muy bien, ahora ya está configurada la geometría. Ahora no solamente he creado el shape para que me tenga esos dos datos nada más, ¿no? Para eso hubiese exportado. Entonces digo acá, nueva propiedad de este shape. ¿Cómo se llama esta propiedad? Esta propiedad se llama, acuérdense, CUC, ¿no? Código único catastral. ¿Qué tipo es? ¿Dato o geometría? Dato. ¿Ya? Ahí está CUC. El CUC tiene 23 dígitos. Bien, voy directamente a vivienda y le digo nueva propiedad. Área. Ahora que en área ustedes si quieren lo pueden digamos definir en kilómetros, en metros, en hectáreas. Disculpen. Va a depender estrictamente de ustedes. ¿Ok? Estrictamente de ustedes. O lo podemos dejar también como texto, porque el texto también luego es convertible a números y es manipulable, ¿no? Entonces lo dejamos ahí, string, área. ¿Qué más necesito? Material, ¿no? Vivienda, nueva propiedad, vienen a material. Lo dejamos ahí. Nueva propiedad. Vivienda, material, ¿qué más será? Pisos, ¿no? ¿Cuántos pisos? ¿Qué más había? ¿Qué más datos le podemos poner? Área libre, por ejemplo, ¿ya? Nueva propiedad. ¿Ya? Área libre. ¿Ya? Nuevamente lo dejamos con cadena si desean. Una vez terminado, ponemos OK. Miren, y ya se creó lotes. Si vamos a la parte de la tabla, me dicen que se ha creado la capa lotes, pero no tiene ningún elemento esta vez. Como sucede con el archivo Shape, está vacía. Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo crear los elementos acá en Shape? Voy a hacer lo siguiente, miren. Selecciono lotes, voy a darle estilo
para no estar haciendo duplicación, cambio color acá. A ver, aquí sería este naranjadito, ¿ya? Miren ahí, cierro, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy seleccionando acá palotes, miren, y me voy a crear, y le digo crear desde geometría. ¿Ok? Clic ahí, y selecciono la primera geometría. Miren ahí, porque voy a respetar el orden que me dice acá los textos, ¿eh? 1. ¿Desea borrar el archivo, o sea, el vector original? No. Nuevamente, crear desde geometría. ¿Desea borrarlo? No. Crear desde geometría. ¿Desea borrarlo? No. Y así puedo ir avanzando, ya de manera manual, mi archivo. Vienen y ahí se van creando automáticamente los shapes. ¿Ya? ¿Ya? Y así lo puedo hacer por cada uno de los elementos, ¿ya? Por cada uno de los elementos creados. Y luego ese shape me va a servir para desarrollar mis mapas. ¿Ya? Entonces miren, hemos completado la tarea de crear un archivo shape o un archivo de información geográfica de 3 métodos distintos. ¿Okay? La clase pasada hicimos una pequeña educación rápida, ¿no? Para que puedan visualizar que la parte de maquetación del mapa específicamente, ¿no? Porque con ustedes hemos empezado con la maquetación y hemos dejado ¿por qué dejé para el último los archivos shape? Para que sea más entendible, ¿no? Si ya tienes tu mapa cómo dibujar y entiendes las visualizaciones y todo eso, cuando ya creas el archivo, ya nada te detiene, ¿no? ¿Entienden? ¿Ok? Entonces, miren, toda la información se basa en este pequeño concepto, en este pequeño complejo. Hay 3 tipos, hay un solo tipo de dato que es el shape. ¿Cómo lo creamos? De 3 distintos métodos. ¿Ya? El primero, a partir de la imagen, ya le dije, como hicimos ese día dibujando en el Google, ¿no? Pasábamos al QGIS, del QGIS lo convertíamos en vector al AutoCAD, y nuevamente en el AutoCAD se convertía en shape, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ya, entonces muchachos, quedamos para la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguna duda? A ver, algo que estoy pidiendo a todos los alumnos que están llevando este curso, porque tengo otro grupo también, es la siguiente pregunta. Todo lo que es sistema de creación o datos de información se basa en esto, ¿ya? Les dije, ustedes pueden crear o puntos, o pueden crear líneas, o pueden crear polígonos. No necesariamente polígonos. Acuérdense cuando hicimos el primer mapa de los centros poblados de Makate, eran puntos, ¿no? Eran puntitos que habían sido tomados a partir de GPS, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, la pregunta es, en la última clase, que ya nos corresponde al ArcGIS, ¿no? Que es ya prácticamente presentación y hacer una especie y hacer un análisis de datos, ¿qué ejemplo le gustaría recibir? Puesto que ustedes van a ser los futuros usuarios, ¿no? Y el ArcGIS sí, en cierto factor ya es un poquito complejo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de procesos desearían poder realizar con el ArcGIS? Desarrollar mapas, de repente hacer un análisis de cuencas, tal vez, ¿no? Para hidrología, ¿no? Podría ser. Entonces, ¿ustedes de qué carrera? Arquitectura.
la cuenca también en la actualidad, ya los arquitectos también tienen que conocer lo que respecta a cuencas, ¿no? Ya sabemos por el fenómeno del Niño, de aquí a dentro de 10 años va a suceder lo mismo. Entonces, no puedes ya planear no puedes... ¿Cómo? No, pero o sea, lastimosamente el fenómeno del Niño no es algo que sucede eventualmente, es algo ya que va a suceder, ¿no? Entonces, como arquitecto, ya más o menos, si manejas cuál es el afluente de la cuenca, ya no te vas a hacer la locura de construir ahí, ¿no? O proyectar una ciudad ahí, ponerse en un lugar mejor. Entonces, ese ejemplo y otro ejemplito más por ahí, más interesante para terminar el tema. ¿Alguien? Estimados participantes, muy buenas noches. Damos por finalizada la sesión número 7 del curso de especialización Sistema de Información Geográfica con AINIS, agradeciendo haber contado con la presencia del ingeniero eléctrico. Muchas gracias.